si se quiere, una iteración acá, grande. Pusiste a grabar, ¿no? Sí, me había olvidado. Perfecto, no, genial, sonó algo y no sabía qué era lo que había sonado. Fíjense que el while ocupa todo esto, fíjense que es casi todo el programa, fíjense que lo voy a llevar hasta abajo un poquito, pero hasta Ahí. por acá, Claro. hasta ahí. Hasta ahí entra el while, ¿sí? Bueno, ¿qué hay dentro del while? O sea, en principio la condición era que si el saldo del usuario o el saldo de la PC llegaban a cero, esto terminaba, porque uno de los dos se quedaba sin plata y ya está, no podía seguir apostando, no podía seguir tirando, digamos, ningún número. Entonces, mientras que el saldo de usuario sea mayor que cero y el saldo de la PC sea mayor que cero, bueno, que se haga todo lo que está acá adentro. ¿Por qué mayor que cero? Y algunos pusieron por ahí, mientras que, claro, que sea distinto, ¿sí? El tema distinto, o sea, en principio es que acá, como son números redondos y siempre se van de alguna forma sumando o descontando valores que en definitiva van a terminar en cero, bueno, puede ser que en la vida real no pase eso, ¿no? Puede ser que si gana, por ejemplo, no sé, gane 35 pesos, por decirte algo, y si pierde, pierda 50 pesos. Y en la última tirada ganó 35, en la anteúltima, perdón, y estaba en cero, y en la posterior perdió los 50, entonces le quedó negativo. Entonces, eso puede pasar. Si ustedes ponen que si el saldo, mientras que el saldo sea distinto de cero, bueno, ojo, porque puede ser que en algún momento sea negativo y siga andando esto, porque si es distinto de cero, sí, es distinto de cero, pero es negativo. Sí, no piensen, digamos, tanto en el hecho de la ruleta de decir, bueno, ¿cómo va a tener plata negativa? Sino en la forma de programarlo. Tengan en cuenta que si la lógica implica que el usuario no puede jugar si no tiene plata, entonces la variable tiene que ser mayor que cero, no distinta de cero. ¿Sí? Es en la forma en cómo pensar el problema. Exacto, ahí va. Bueno, y dentro de ese while, digamos, claramente de alguna forma lo que nosotros teníamos que hacer era que el usuario obtuviera un número primero, después que la PC obtuviera un número también al azar y la ruleta otro número, ¿sí? Acá fíjense que yo podía haber hecho esto en una función. Bueno, sí, no, en realidad es una sola línea. Puede ser que lo ponga en una función, entonces la llamo, en las dos líneas se llama la misma función, pero no como era cambia mucho. sencilla, no era necesario, digamos. Y acá había una mini trampita, digamos, si se quiere, en la cual algunos se dieron cuenta, otros no, que si ustedes hacían max por, esto es lo que vi en muchos, por el mat random y todo eso más 1, ¿qué pasaba con esto? Bueno, acá nunca salía el 0. Te quedó ahí un por más. Me quedó un por más ahí. Sí, ya era demasiado, si no. Claro. ¿Qué pasaba? Y nunca salía el 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el mat random tira valores entre 0, inclusive, y el 1 es excluido, digamos, no llega al 1. Serían Pero 0,99999 infinito, digamos. claro, vamos a suponer que salió el 0 en el mat random. Bueno, 0 por 36 da 0. Pero si a eso le sumamos 1 y después lo convertimos, bueno, siempre me va a dar, como mínimo me va a dar 1, nunca me va a dar 0. Entonces la forma de solucionarlo es que no haga max por el mat random, sino que directamente el mat random lo que dé acá por el max más 1. Sería algo muy parecido a lo que está arriba, lo único que acá sí puede salir el 0, porque si sale el 0, 0 por lo que sea es 0, y el entero de eso es 0. Entonces ahí le doy opción a que salga el 0, ¿sí? Esa es una. Hay otros que usaron el mat floor. Bueno, hay diferentes alternativas, ¿sí? Pero esa era una mini diferencia a lo que habían hecho, digamos. Ahí sí sale el máximo número del random, que sería el 0,9999. Cuando multipliquen por max más 1, que es 37 en este caso, les va a dar 36, algo. Pero como estamos después haciéndole un casting, o sea, lo estamos recortando, le estamos sacando la parte decimal, o le estamos metiendo en una variable entera, queda el 36. ¿Sí? Nunca va a dar 37, digamos. Exacto. Bien. Bueno, eso era simplemente un detalle, ¿no? Sí, No es que son detalles, tampoco. pero los tienen que tener en cuenta, digamos, porque muchas veces, digamos, el programa tiene que andar bien en todas las situaciones.
Exacto. No, digamos, en un parcial uno siempre, no es que lo vamos a desaprobar por eso, pero sí, digamos, como profes les decimos a ustedes que tengan en cuenta eso porque el día que hagan un programa tienen que andar bien en todas las situaciones, no en algunas sí y otras no, Claro. para que después estén al cero y pierdan. Muy buena esa excusa. Buenísimo, Cambiamos buenísimo. el algoritmo. Es bueno. Bien. Bueno, y básicamente acá yo ya tengo los tres valores, ¿sí? Pido uno para el usuario, uno en la PC, uno para la ruleta. Y después lo único que hago acá adentro es comparar, ¿no? Si salió el número de usuario es igual al número de la PC, el número de usuario es igual al número de la ruleta, quiere decir que salió ese número y los dos, tanto el usuario como la PC, acertaron. Entonces sumaron el valor que hay en empate. Empate era 50, ¿sí? Como hoy les Ujú. decía, si esto lo ponen acá como un valor 50, bueno, está bien, pero sepan que después si tienen que modificar algo, tienen que buscar el código y saber que esos 50 eran del empate y no eran de, no sé, de otra Sí, cosa. sí, si el ¿Ah? código tiene 10.000 líneas, van a tener que asegurarse de que toquen las 10.000 donde estaba el 50 ese, digamos. Exactamente. Y bueno, después si no pasaba eso, bueno, una opción era que el usuario hubiera acertado, que hubiera acertado el número de la ruleta, entonces sumaba el usuario y descontaba la PC. Si no, la otra opción es que el usuario, que la PC hubiera acertado, entonces sumaba la PC y descontaba el usuario, y si no, habían perdido los dos porque no, ninguno había acertado, ¿sí? Ahí, con eso yo ya estoy actualizando los saldos, ¿sí? Ah, Bien. Y en el mismo while iba imprimiendo, digamos, cuánto era el saldo que le iba quedando a cada uno. ¿Sí? Esto sí, simplemente a veces es como chequeo nuestro para saber si más o menos va funcionando o no, para saber qué está pasando ahí adentro. claro. Yo ahí los comentarios que puedo hacer, Juan, es lo que vi, es que algunos en vez de usar un if-else, porque es una estructura que pasa uno o paso el otro, ¿sí? Me ponían todos if. If esto, después abajo ponían if esto, y obviamente cuando la computadora ejecuta eso, iba a suceder una sola situación, ¿sí? Porque o había empate o ganaba uno o el otro, ¿no? Pero sepan que de esa manera la computadora está evaluando las condiciones de esos if innecesariamente. Claro, pero fíjense qué pasaría si yo, vamos a suponer que este lo saco de acá, Sí, ¿no? bueno, obviamente no era exactamente el mismo código, pero lo Claro. habían hecho de una manera que eran solo if. Y si Ah, pasa, bien. y me ponía en esta situación, y Y yo, obviamente se daba una sola, pero era innecesario. claro, exactamente, no, no hace Claro. falta que chequee las otras Ah, opciones, eso, digamos, ¿no? eso es distinto y peor, digamos. Claro, y acá sí, porque Claro, acá se incrementaría, si pasa esto, incrementa, y si pasa esto, que es parte de, de pasó acá eso, arriba también, va a pasar otra esto vez. también. Claro, Claro, entonces ahí sí tiene sentido el else, digamos, sí o sí tiene que ir el else, digamos, no claro. podemos no ponerlo, ¿ah? Claro. Pero imagínense, si yo pongo arriba número de user igual a número PC y número de user igual a número de ruleta, pasa eso. Abajo, quizá me ponían, sí, número de user es igual a número PC y número de user es distinto a número de ruleta. Bueno, ya esa no se Claro, iba a cumplir porque se cumplió arriba o una o la otra, o una exacto, cosa así. sí, tal cual, sí. ¿Mm? Pero bueno, eso es práctica también Claro, y ver qué es lo que va pasando. Y como decía Leo recién, o sea, si yo no tengo el else y lo pongo de tal manera que esté bien, pero en realidad está haciendo comprobaciones sin sentido, digamos, porque si ya comprobó uno y se dio esa, la otra no se va a dar. claro, Ya sabemos que está en la rama del else de alguna claro. forma. Bueno, eso por un lado, y cuando terminaba el while, que pasaba que si alguno se quedaba en cero de alguna forma, mostraba, primero comparaba, decía si saldo user es mayor al saldo de la PC, bueno, ganó el usuario con un saldo tanto, y si no, acá puede ser que al revés, la PC hubiese ganado, y si no, que hubiesen empatado. Claro. Puede ser que hayan empatado y, no sé, que terminaron los Claro, dos en ahí cero. ves, tenés un caso puntual. Podríamos poner Exacto, tres if, digamos, y se va a cumplir uno solo. exacto, tal cual. ¿Sí? Pero sin embargo ahí puse else if, else if. Else Claro. if, else sería. Bien. Y bueno, nada, después habían obtener el número válido, que acá, bueno, algunos no se aseguraron de que ingresara primero un número y que fuera un número dentro del rango, ¿sí? Algunos sí lo hicieron. Pero bueno, acá es básicamente eso, ¿no? Asegurarse de que en esta función obtener valor válido, voy a obtener un valor que está entre el min y el max, de alguna Sí. forma, ¿sí? Ahí, por ahí otros comentarios que tengo como para hacer yo es que
Hubo algunos que se roscaron un poco más y sacaron toda la parte de la comprobación de si ganó o no a un método y le pasaban, digamos, el número de la ruleta que salió, el saldo del usuario, todas esas cuestiones, y devolvían el saldo que le tenía que quedar y lo asignaban a la variable. Digamos, estaba mal, yo por ahí quedaba bastante, o sea, quedaba, uno miraba el while y era mucho más cortito, pero como que tenía una lógica media rara ese otro método. Eh, por ahí esta forma que presenta Juan, fíjense que es simple, lo único que sí sacó aparte es el obtener valor válido, y la comprobación directamente lo hace ahí con un if y un else, digamos, si pasa esta situación o no. Eh, y después sí hubo otros que ya eran errores más graves, que usaban variables globales. ¿Sí? Recuerden que las variables globales no las vamos a usar. Entonces usaban el saldo afuera como una variable global y llamaban a un método comprobar, entonces sacaban todo eso afuera y iban actualizando el saldo de la computadora o de la PC con una variable global. Eso sí estaba mal. Claro, sí, ahí algunos también habían hecho eso, como decís, Leo, de poner variables globales. Bueno, ahí sí está Claro, mal. La idea es no usar variables globales. Así que bueno, si claro, bien el código acá queda, en el resolver queda mucho, pero es una forma de no usar esas variables globales. claro. Y otra, bueno, el cosa, a ver cómo lo hiciste, el obtener, el por teclado, creo que después, sí, en la mayoría lo planteó de esa manera, algunos lo hacen mientras que no tenga un número válido y hacen la comprobación adentro con un if. Esas son Exacto, variaciones, pero en realidad va todo bien. La idea es que comprueben y que se aseguren que la salida de ese método ya es un número entre el mínimo y el máximo. exactamente. A ver, ¿alguna duda de ese ejercicio por ahí para los que o no llegaron a hacerlo, o lo hicieron, o los que lo hicieron y tienen alguna duda igual? Algunos me habían escrito por privado, me habían pedido ver el examen. Después, cuando terminemos la clase, el que quiera, Dale, yo, por lo menos los que corregí yo, no tengo drama. Pero para no perfecto. perder mucho tiempo ahora. Sí, dale. Eh, bueno, después el ejercicio 2, pará, ¿dónde está? ¿Lo tenés vos, Leo, ahí a mano? ¿Querés que, A ver, no, o por lo menos el tengo mano, enunciado? pero tengo el. Ahí lo tengo si querés, a ¿Lo ves? mano. Ah, dale. Sí. Ahí Ahí. debería estar compartiéndose. Bueno, en el ejercicio 2, ahí había que, en principio, darle un sentido a ese programa y completar, si hiciera falta, completar algo y también hacer el desarrollo de Claro. esos métodos, ¿no? Sí. Ahí, bueno, no sé si querés que les muestre el código o lo vemos ahí. Dale, 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 si A tenés ver. ahí a mano. Sí, tengo uno que está bastante bien. Dale. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, Bien. Bueno, la idea en este ejercicio era que nosotros le habíamos dado un código que estaba un poco incompleto. Eh, Básicamente lo que tenían que hacer era implementar los métodos, los obtener float, y eran libres de resolver operaciones, lo tenían que implementar, eran libres de poner las operaciones que quieran. Digamos, con que hagan una operación ya estaba bien. Algunos me hicieron división, suma, resta, multiplicación, potencia, todo. Perfecto. Otros hicieron directamente suma y resta y está bien. Era más libre, era como para que tengan, digamos, una chance más de programar algo antes de hacer el 2B, que era por ahí más lógico, si se quiere. En general, ya les digo, tenían que resolver, escribir la estructura del obtener flow, y la de obtener la operación posible y el de resolver operaciones. En general, los que vi estaban bien, no hubo, había algunas cuestiones que tener en cuenta, por ejemplo, el I, ¿sí? Fíjense que no lo estaban incrementando, ¿sí? Bueno, en esta situación. Eso es, que lo tengan cuidado, porque digamos, si en la estructura del while hay mientras un I menor a un máximo, pues se supone que estoy tratando de que esto crezca para que en algún momento no se dé. ¿Sí? Entonces, faltaba insertar acá abajo un I más más.
¿sí? Para ir incrementándolo. Después, no sé, vos, Juan, si viste algo raro. Yo, en general, mucho para comentar esto no tenía. No, por ahí en el obtener el float, por ahí de chequear de que sea un float, lo mismo que recién hablamos del número Ah, sí, válido. esto también, bueno, acá se lo marqué, justo este alumno ojo con esto. Fíjense cómo estaban, en este caso, viendo, muchos, digamos, no sabían cómo hacer para determinar si el float era un float. Entonces, para aquellos que lo hacían con un válido, digamos, con un float válido, ves acá, en este caso, estaban diciendo, sí, valor menor a cero, o mayor a cero, o igual a cero. De esa manera, digamos, se quería asegurar que un número válido, digamos, que como es un float, podría ser todo el rango. Ya en este caso, digamos, no, y ya lo estás paseando, digamos, si no te lo tomó el catch, directamente ya estás en un valor válido. Porque lo estás asignando al float. Si no, te va a dar algún tipo de error y te lo va a tomar acá. No sé si vos viste algo más extraño. No, no, con eso, después el obtener opción posible, bueno, también ahí cómo armaron por ahí la condición esa de si es una A, una B, o sea, dependiendo de cada caso, ¿no? Claro. También ahí, por ahí que en algún caso se han enroscado un poquito, pero no, después en general Sí, están o sea, bastante bien. no creo que en general no hubo problemas, porque como ya estaba planteada la estructura, era fácil darse cuenta cómo encarar el problema. Por ahí en el primero tenían que ustedes pensar la estructura general de cómo iban a ser los llamados. Acá ya estaba hecho el llamado general, digamos, tenían que completarlo. No sé si perdería mucho más tiempo en explicar este ejercicio. ¿Alguien le quedó dudas de esto? Me parece que no, ¿no? Directamente me parece que pasaría al... Sí, pasamos al otro y de última después, si hace Sí. falta retomo. En el A ver otro, si lo tengo acá. a ver, yo creo que lo tengo acá en el Este, enunciado. A ver, dale. lo tenés Sí. ahí, ¿sí? ¿No? No, el enunciado no, tenía Ah, un... tengo ahí el enunciado. Acá, para, que no estaba compartiendo yo la pantalla. Sí, era más que nada de O, un, para, lo tenés digamos, ahí. Miramos ese de ahí. este es un ejercicio, por ahí, digamos, yo acá lo que le marcaba era que, eh, digamos, el enunciado les pedía que justifiquen dónde estaban los errores o qué le iban a sugerir al programador que mejore y que apliquen los cambios. Por ahí algunos no cambiaban el nombre de la clase, no sé, digamos, el doing que figuraba acá no lo cambiaban. Eh, ya sé que con un resaltador de sintaxis, aunque ustedes lo tendrían que haber hecho en papel, obviamente no se iban a poder dar cuenta por el uso del papel, ¿no? Pero si usaban, digamos, un resaltador de sintaxis, enseguida se iban a dar cuenta que ahí había un error. Eh, las constantes, fíjense, bueno, en este caso que le marcaba es que yo declaro acá máximo 50 y mínimo 1, bueno, acá debería haber usado las constantes. ¿Sí? Fíjense que las usó acá y acá, pero no las usó acá. Bueno, y lo que es Sí, diseño descendente, por ahí para la lectura de esto estoy obteniendo un valor potestado, digamos. Entonces, esto, digamos, lo puedo sacar aparte, de leer. exacto. Faltaba Después, el for, creo que también era, sí. la declaración del int, y no me acuerdo más. Ahora Sí, esto. después ahí en el mismo for el i no estaba ni incrementado ni decrementado, en ese caso ahí lo decrementa y está bien porque la condición, digamos, el i, Claro, es verdad. mientras sea mayor o igual a cero, está todo bien. El tema es que si le ponían más, bueno, eso no terminaba Claro, iba a nunca crecer. porque iba a crecer. Sí, Y después en el system out ese más i, que era menos i, decía ahí, que estaba mal, claro. digamos, también. Había varios detalles. Por ahí era un ejercicio que no tenía tanto peso, quizá a la hora de definir una nota, porque en sí era más leerlo y ver dónde había algún error. Lo que más prioridad le dimos, obviamente, fue el primer ejercicio, que es donde ustedes tenían que demostrar si tienen manejo del lenguaje como para programar un problema. Y el 2A les daba la chance de reivindicarse si por ahí había algún problemita en el 1A, por ahí con el 2A podían llegar a acomodar un poco porque tenían que programar algunos métodos más.
Pero quizá la clave estaba en resolver bien el ejercicio, el 1. Esto como que complementaba, Exacto. digamos. Bien. Bueno, si llega a haber duda, ahora en un rato las vemos, pero Sí. si no, por ahí quieren hacer un corte y volvemos y seguimos con arreglos. Bueno, ¿Están ahí? ¿Sí? sí, Hacemos un cortecito, a ver, Dale, sí. son y 35 y 45. ¿Eh? dale, dale, dale. Volvemos y seguimos con arreglos. Dale. ¿Querés? No sé qué me había preguntado, si alguien quiere aprovechar, yo no tengo nada más. Si no, lo vemos después. Bueno, no, mejor descansemos, así están atentos para la clase que viene. Sí, Andrea lo decía, pero lo vemos después. Así. Ah, listo, sí, yo porque te había preguntado, ¿te acordás? Así que Claro, si sí, sí, querés, sí. bueno, Lo vemos después así. Ahora toma un poquito de aire para la clase que viene que va a listo. ser pesada. Bueno, gracias.
Bueno, recargado el mate, seguimos. Buenas, seguimos. Buenas, dale, perfecto. Bien. La clase pasada arrancamos con el concepto de arreglos. No sé si todos estaban, porque algunos si no estaban, hacemos un repaso del concepto. Bien, a ver. ¿Qué es un arreglo? Básicamente, una estructura en la cual los datos que están adentro de esa estructura son todos del mismo tipo. Es decir, yo voy a tener un arreglo con todos enteros, por ejemplo. O voy a tener un arreglo con todos caracteres. Nunca voy a tener un arreglo con tipos mezclados, ¿sí? En este contexto, en Java, en otros contextos, podría llegar a haber arreglos que tengan diferentes tipos de datos, puede ser. Pero acá vamos a usar arreglos de un solo tipo, en donde sus datos son de un solo tipo, ¿sí? Es el equivalente al cajón ese de las medias que vimos al principio, ¿no? Es decir, bueno, son todas medias. Yo no podría poner una remera ahí. Primero porque no entraría, porque sería de otro tamaño. En el caso de los datos sería de otro, ocuparía otra cantidad de bytes. Y después voy a tener una forma, si se quiere, de referenciarme, ¿no? A cada una de esas medias. Yo voy a decir, bueno, la media que está en la posición tal, en la posición 1, en la 2, en la 3, en la 4, ¿sí? Eso va a ser el índice. Con eso nosotros nos vamos a mover dentro del arreglo para referenciarnos a un elemento específico del arreglo. Los arreglos en Java que vamos a trabajar, su tamaño va a ser estático, no va a cambiar durante la ejecución. Si vamos a definir un arreglo de 10 valores y va a tener 10 valores hasta que termine el programa, ¿sí? No va a cambiar eso. Y generalmente dentro de un arreglo, las posiciones de memoria donde está ese arreglo actualmente guardando sus valores van a ser contiguas. Es decir, cuando ustedes declaran, por ejemplo, una variable int a, por ejemplo, le están dando un espacio en memoria, en una cierta dirección de memoria, y ahí adentro están poniendo un valor, int a igual a 23, vamos a poner. Bueno, en un arreglo, cuando definen un arreglo, que hay una forma de definirlo, que ya lo vamos a ver, lo que ustedes están haciendo es reservando un espacio en memoria para la cantidad de datos que tenga ese arreglo, por ejemplo, 10 enteros, y los 10 enteros, de alguna forma, van a estar uno al lado del otro en la memoria. Entonces, dijimos que almacenan datos de un solo tipo. ¿Cómo se define un arreglo? Ya vamos a ver cómo se define, pero básicamente hay que darle un tamaño al arreglo, ¿sí? Y el arreglo, después nosotros vamos a poder, de alguna forma, obtener lo que tiene ahí adentro para operar, ¿no? Así, bueno, yo quiero, por ejemplo, guardar los datos, las edades de todos los que estamos en programación 1 de 3 Arroyo. Y entonces, voy a tener un arreglo de 45, 50, bueno, los que sean, alumnos, que en realidad dentro va a tener el dato de la edad, pongo las edades de todo y después lo recorro y saco un promedio. Bueno, para hacer eso, en principio yo voy a tener que completar ese arreglo con las edades de cada uno y después voy a tener que ir obteniéndolas, ir acumulándolas en una variable y al finalizar toda la recorrida de ese arreglo, dividirlo por la cantidad que son. Básicamente sería eso. Acá en el código, digamos, en la presentación, hay un ejemplo de cómo uno podría llegar a, por ejemplo, hacerse del valor que tiene el vector en la posición 0, sumarle lo que tiene el vector este en la posición 8 y eso guardarlo en la variable a, ¿sí? Que sería, a va a ser igual al 12 que tiene en la posición 0, más lo que tiene en la posición 8, que sería este 6 que está acá. 2 más 6, 18. Entonces yo puedo tratar a cada uno, cada elemento del arreglo como si fuera una variable del tipo que es el arreglo, ¿sí? Una variable entera, por ejemplo. También podría llegar a ser mezclar un poco entre enteros y datos del arreglo, que son enteros. No podría mezclar entre un carácter y un entero y un dato que es de un arreglo que es entero. Pero también podría llegar a modificar los valores que están adentro del arreglo, que es la idea un poco. Decir, bueno, mira, en el vector, en la posición 0, le voy a poner el resultado de A más B. A más B previamente los obtuve acá y obtuve esos valores, los sumé, y después dije que vector sub 0 sea igual a 28 en este caso, que sería la suma de esos dos valores, de A y B.
¿sí? Entonces, cada elemento del arreglo va a ser, de alguna forma, lo podría tratar independientemente como una variable del tipo que es el arreglo. Después vimos cómo definir los arreglos, 3 formas. Una es, en principio, este es un arreglo de enteros, por eso lleva el int acá. Si fuera de char, llevaría char acá. Si fuera de float, de double, del tipo que sea. Y después el nombre. De esta forma, yo lo único que estoy diciendo es que voy a guardar, si se quiere, un espacio. Todavía el espacio en memoria no está reservado, pero sí le estoy diciendo que arreglo de datos va a ser un arreglo del tipo de entero. No le estoy diciendo ni de qué tamaño ni nada. Esa es una forma. La otra forma es directamente definiendo el tipo del arreglo, el nombre, y diciéndole que reserve un espacio en memoria, haciendo este new int, con 5 lugares. Que en definitiva lo que haría en la memoria dejaría un espacio para 5 enteros y cada uno de los datos que está ahí adentro los pondría en 0. O esta otra forma en la cual yo ya le digo cuáles son cada uno de los datos que van acá dentro del arreglo, ¿sí? Es decir, acá definí también un arreglo de datos de tipo entero con 5 posiciones, porque acá hay 5, y esos 5 son enteros. Entonces, el arreglo tendría esos 5 enteros ahí adentro. Eso básicamente es un arreglo. Lo vamos a usar un montón. Y acá hay un programita de ejemplo que lo que hace básicamente en este primero es hacer un for, hacer una iteración acá para cargar ese arreglo con una función muy conocida que es obtener entero, que en realidad es una función que ya hicimos previamente. Hicimos obtener entero, obtener valor válido, ¿sí? Todo eso que previamente fuimos usando, hicimos el diseño descendente, hicimos una función, bueno, lo vamos a poder, si se quiere, reutilizar en los códigos que vamos a trabajar con arreglos. Esto sería una forma de cargar un arreglo entero y después un código para mostrar ese arreglo, ¿sí? Esto lo que me va a permitir es después ver qué es lo que tiene adentro cada posición o cada elemento de ese arreglo que se llama enteros. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Después acá hay otro ejemplo que en vez de pedírselo al usuario, obviamente acá lo que hace es calcular un valor random, ¿sí? Entre 0 y max, entre 1 y max. Bien, esto también un for, recorre, fíjense que el for declara una variable pos, que nosotros siempre ponemos acá int i, bueno, podemos poner cualquier nombre. Acá pusimos pos que empieza en 0, mientras que pos sea menor al máximo, pos más más. Entonces lo que va a hacer es poner en el arreglo enteros, sub esa pos. Acuérdense que los arreglos empiezan en 0 y terminan, sería en max menos 1. O sea, es un arreglo de 10 elementos. Yo voy a ir desde la posición 0 a la 9, inclusive. Y esos son los 10 elementos. Entonces, entero sub pos va a tomar un valor random y lo va a meter acá adentro. Cuando pos valga 0, después cuando pos valga 1, 2, 3, 4, hasta 9. Después, finalmente, lo que dice imprime el promedio. Entonces, hay una función que calcula el promedio, que se le pasa un arreglo por parámetros, recorre ese arreglo con este for y básicamente acumula los valores y devuelve la acumulación esa de la suma dividido el max, que sería el dividido el 10. Eso básicamente para calcular un promedio. También hablamos un poco de cómo es el pasaje de parámetros en Java, ¿no? O sea, en principio, cómo es en general. Hay al menos estas dos formas de pasar parámetros, que es por copia de valor y por referencia. Cuando es por copia de valor, cuando uno invoca al método, se crea una variable, esa del parámetro formal, cuando nosotros definimos el método y ponemos que va a recibir una variable tipo entera, le ponemos un nombre, arreglo, ar, b, c, valor, cualquier nombre, bueno, es el parámetro formal, que es donde nosotros definimos al método. Entonces lo que se hace ahí es copiar lo que tiene el parámetro actual, que es quien lo llama, se copia dentro del parámetro formal, que es quien lo recibe. Esa es la copia valor, básicamente. ¿Qué pasa? Con los tipos primitivos de Java, generalmente pasa esto. Ahora, con los tipos que no son primitivos, que son tipos de referencia, como son los arreglos, bueno, va a haber una diferencia, porque no se va a copiar el valor adentro de la variable, sino que se va a copiar la dirección de memoria. Y ahí viene un poco esta filmina, digamos, que es lo que habla del tipo primitivo y del tipo de referencia, pero ahí viene un poco el ejemplo que vimos en la clase pasada,
la diferencia entre una variable de tipo primitivo, como sea la variable a, que es de tipo entera, y una variable que es de tipo no primitivo, de referencia, que es b, que es un arreglo de enteros, que tiene un tamaño de 5. Fíjense, vamos a seguir rápidamente este programa, pero donde yo acá defino a b, le digo que va a tener un espacio de memoria para 5 enteros, porque el max vale 5, y los 5 valores en 0. Y a le pongo el valor 20. ¿Sí? Este sería un estado de la memoria de estas dos variables. Cuando en la siguiente línea llamo a cargar arreglo, y acá, fíjense, b es el parámetro actual, con el cual está llamando al procedimiento cargar arreglo. Y acá, donde yo tengo definido el procedimiento cargar arreglo, AR sería el parámetro formal, es donde yo lo estoy formalizando, estoy definiendo formalmente cómo es este procedimiento, por eso se llama parámetro formal. En AR recibe lo que yo le pasé acá como B. Pero claro, al no ser un tipo primitivo, no va a ser una copia de lo que tiene B y lo va a meter adentro de AR, sino que lo que va a hacer es pasarle la dirección de memoria en donde empieza ese arreglo B, donde está de alguna forma ocupando ese lugar de memoria, le va a pasar la dirección de memoria. Y yo Perdón, acá, sí, No, que en el examen muchos tuvieron ese problema y pasaban lo que eran los saldos, los pasaban pensando que los podían modificar adentro de la función, como si fuese este caso, ¿sí? Esto es importante, que interpreten la diferencia que hay entre el pasaje por copia y lo que es por referencia, ¿sí? En este caso, como les dice Juan, el A, digamos, es una variable que si nosotros se la pasásemos a arreglo, va a tener el mismo valor, pero vamos a estar modificando otra cosa. ¿Sí? Si tienen dudas con esto, pregunten. sí, tal cual. Sí, como dice Leo, pregunten porque esto es muy importante. De hecho, nosotros a partir de ahora, cuando pasemos a trabajar con arreglos, no vamos a tener la sentencia return, si se quiere, porque no va a hacer falta para los arreglos. Si yo estoy ya modificando el valor, no hace falta que yo retorne algo para copiármelo en otro lugar, sino que ya lo voy a modificar. Ahora vamos a ver los ejemplos y a medida que hagamos las prácticas también se van a dar cuenta qué es lo que está pasando ahí adentro. Entonces, acá, cuando yo llamo a este procedimiento, directamente lo que se hace es copiar la dirección de memoria de B en AR. AR empieza ahora a tener una referencia a donde está B. Y entonces ahora en la próxima, dentro de este procedimiento, bueno, hace un for que recorre el arreglo ese y va a ir poniendo valores. Por ejemplo, en el primer caso va a poner un 0, después un 2, un 4, un 6 y un 8. Me paso al chat que alguien preguntó algo. No, había sido Bien. yo. Listo, genial. Sí, no sé, si tienen dudas, es el momento de preguntarlo, ¿eh? Bien. Bueno, sigo un poquito más y vamos bien. Entonces, acá lo que yo hice fue modificar arreglo sub post, dije arreglo sub 0 va a ser igual a 0 por 2, arreglo sub 1, porque es un for, ¿no? Arreglo sub 1 igual a 1 por 2, arreglo sub 2 igual a 2 por 2, arreglo sub 3 igual a 3 por 2 y arreglo sub 4 igual a 4 por 2. Y ahí termina el for. Entonces lo que hice básicamente es poner dentro de ese arreglo cada uno de esos valores que recién dije, el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Pero Eh, claro, sí. no, que algunos me están diciendo que por ahí no queda claro, me están comentando. Como para que estén Bueno, al tanto. dale. Hacerlo por ahí más pausado o con algún ejemplo por ahí. Bien, perfecto. Bien. Ejemplos simples para ir. Dale, ¿sí? Bueno, volvemos. A ver. Por ahí. Ejemplos sobre los arreglos o sobre el pasaje por referencia y o por valor. Acá, en principio, estamos viendo todo junto eso, digamos, ¿sí? Con arreglos y el manejo de arreglos y demás, ya vamos a ver algún ejercicio y lo vamos a hacer directamente para que vean cómo manejarse con arreglo. Por ahí acá lo que estamos viendo es haciendo hincapié en el pasaje de parámetros cuando es por copia, en el caso de la variable A,
que ahora van a ver porque todavía no llegamos, y cuando es por referencia, en el caso de la variable b, que es un arreglo. Son dos tipos diferentes. Claro, se entiende qué es un arreglo, más allá de todo. Se entiende que un arreglo lo que hace es como si fuera una estantería, donde hay como distintos huecos donde yo puedo ir guardando un valor. ¿Se entiende eso principalmente? Que un arreglo, ¿cómo es? Perfecto. Después sabemos que un arreglo lo podemos acceder a cada uno de esos estantes, ¿sí? Podemos tener un índice que nos diga, bueno, esto guardarlo en la posición 2, esto guardarlo en la posición 3, ¿sí? Ahora, cuando yo declaro un arreglo, como en el caso ahí que tengo el arreglo B, el nombre de la estantería esa o del arreglo se llama B, y yo lo que necesito es, de alguna manera, si tengo dos estanterías, imagínense, bueno, saber cuál es cuál. Entonces, cuando se declara ese arreglo, lo que se dice que se declara es un puntero al arreglo, ¿sí? Por eso Juan, creo que en la filmina anterior le había hecho como un cuadradito que apuntaba ahí, ¿sí? Fíjense que el ARDatos, ¿sí? Es un puntero, ¿sí? ¿Qué quiere decir un puntero? Es en memoria se guarda así, ¿sí? Y nosotros ahí adentro lo que tenemos es una dirección de memoria, o sea, la computadora guarda la dirección interna, eso ustedes no lo leen, pero es cuando la computadora nosotros le decimos, anda donde está ARDatos. Bueno, la computadora necesita saber dentro de toda su memoria dónde lo guardó. Entonces, por eso se dice así, que en realidad nosotros ahí tenemos una flechita que nos lleva al arreglo. Y una vez que llegamos al arreglo ese, necesitamos saber a cuál de todas las posiciones. ¿Sí? Por eso cuando nosotros nos referenciamos a ARDatos, vamos a decir ARDatos en la posición 0, ARDatos en la posición 1, ARDatos en la posición 2 y así. ¿Sí? Entonces, cuando yo le paso a un método mi ARDatos, lo que le estoy pasando es el cuadradito ese donde está la dirección de memoria. Entonces, cuando desde adentro del método leen ese ARDatos, en realidad van a estar leyendo el resultado de esa flechita y van a ir siempre al mismo lugar. Entonces van a modificar directo mi ARDatos. Y van a modificar no la dirección donde está guardado ese arreglo, sino lo que hay dentro de ese arreglo. Por eso es que cuando uno le pasa a un método una variable de tipo int o de un tipo primitivo, se hace una copia. Bueno, en este caso también se hace una copia, pero del puntero, es decir, de la dirección de memoria donde está guardado ese arreglo. Es como una indirección, se llama. ¿Se entiende? Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Es como que me dicen, imagínense que el ARDatos me está diciendo la ubicación física de ese fichero. Entonces, yo cuando me dicen, sí, está en la posición número XX8 de la memoria. Bueno, cuando yo voy a la XX8, ahí adentro me encuentro el arreglo. Tommy Bien. y Caro, ¿se entendió un poquito más? Después con los ejemplos se va a ir mejorando, pero... Claro, sí, ahí con los ejemplos calculo que ahí van a... Sí, algo, bien. Bueno, ya es algo, así que es importante. Sí, esto también lleva tiempo, es uno de los temas pesaditos, si se quiere, de la materia, esto y el que sigue, que es matrices, que es más o menos esto, un poquito de una dimensión más. Pero es mucha práctica y van a ver que con la práctica va a ir saliendo. Entonces, el ejemplo en principio que estábamos queriendo plantear acá tenía que ver con esto que hablábamos previamente, que era el pasaje de parámetros a un procedimiento cuando la variable que está involucrada es de tipo primitivo, por ejemplo A, que es de tipo entero, a diferencia de cuando la variable que está involucrada no es de tipo primitivo y es un tipo de referencia que lo armó el usuario, que sería un arreglo de enteros, ¿sí? Entonces, la diferencia que hay, como decía Ilya, es cuando nosotros trabajamos con un tipo que no es de referencia, el int, el arreglo este entero, bueno, le estoy dando la dirección de memoria. Entonces, lo que están ustedes trabajando ahí adentro está trabajando sobre el dato original, digamos, no se hace una copia, como en el caso de la variable A. Ahora van a ver, a medida que avancemos con el ejemplo, van a ver el resultado de esto, ¿sí? Es decir, arrancamos con una variable A
que va a tener un valor 20, porque eso es lo que yo le dije acá cuando definí la variable. Otra variable que está en la memoria, que es un arreglo de enteros, que se llama b, que es esta que está acá, con todos ceros, en alguna dirección de la memoria, no importa, yo de eso ni me entero. Y después cuando llamamos a un método, por ejemplo, para cargar ese arreglo, decir, bueno, yo ahora le quiero meter datos a ese arreglo. Perdón, Bueno, sí. una cuestión que por ahí genera confusión. ¿Por qué tiene ceros? En realidad, fíjense ahí, cuando nosotros la inicializamos, más arriba Juan había dado las formas de inicializar. Sí, ahí vamos, a ver, acá. Fíjense que porque estaban preguntando qué era el max, fíjense en el del medio, que dice int, ardatos o new int con 5. En realidad los valores que tienen iniciales, ¿sí? No se pueden asegurar, ¿sí? Es como que son desconocidos, si se quiere. Supongamos que están en ceros, pero Java, digamos, lo hace así, pero Claro. cuando maneje con otras estructuras, al momento es como inicializar la variable. Creamos la estructura, pero internamente en cada posición todavía no le pusimos nada. Recién en la segunda instancia, fíjense que ahí sí le ponemos valores. ¿Por qué? Porque hacemos dos cosas. La declaramos y le decimos, una vez que la declares, en cada casillero pone en el primero el 9, después el 8 y así. ¿Entendió mejor? Pensé que era un valor de los casilleros, pero la cantidad. Ah, perfecto. Bien, sí, seguí, Juan. Bien, perfecto. Bien, entonces ahora, cuando llamo a cargar arreglo, lo que le estoy pasando, cuando le paso el parámetro b, no lo va a copiar lo que tiene adentro dentro de arreglo, sino lo que va a hacer es le va a pasar la dirección de memoria, esa referencia que hablaba Leo hoy, la flechita, bueno, esa referencia de memoria se la va a pasar a arreglo. Entonces, lo que yo haga acá adentro con esta variable que se llama arreglo, va a modificar directamente lo que tiene el parámetro ese actual que se llamaba b, que es con cual yo lo llamé. Ahora, esperen que termino en el ejemplo, lo van a ver porque falta que se complete. Fíjense que A sigue valiendo 20, ¿sí? Era lo original que había acá. Eso no se modificó, es el estado, es una parte de la memoria. Ahora, ¿qué pasa cuando termina este procedimiento que es cargar arreglo y vuelvo al código, a seguir el código y bueno, los datos son, y acá voy a imprimir los datos que tiene el arreglo B, ¿sí? Con el cual yo lo llamé originalmente. Bueno, el arreglo B va a tener los valores ya modificados, por más que acá se llamaba AR, y yo acá modifiqué lo que tenía AR, como AR era una referencia a la dirección de memoria donde está B, en realidad modifiqué el arreglo B. Y fíjense que acá no hice ningún return ni nada, ¿sí? Simplemente al trabajar con tipos de datos que no son primitivos, como el arreglo de enteros, por ejemplo, se modifica lo que tiene adentro de la estructura. En cambio, en el caso de A, yo ahora voy a llamar a algo que se llama cargar variable simple A, es un método, le voy a pasar A, el parámetro actual es A, en el procedimiento, cargar variable, el parámetro formal se llama C, y acá, fíjense la diferencia, lo de hoy, es que hace una copia de lo que tiene A, que es 20, en otro lugar de memoria y le va a dar el nombre de C. Vamos a suponer que yo con C me voy a referenciar a lo que tiene ahí adentro ese lugar de memoria, ¿sí? Y fíjense que ahora, lo que hago acá, a C lo cambio por 10. Fíjense que C ahora tiene el valor 10, porque yo acá adentro le dije cambiarlo por 10. Pero cuando yo termine este procedimiento, la variable C va a desaparecer de la memoria porque termina de ejecutarse este pedazo de código, ¿sí? Entonces, si se pierde la variable C, cuando vuelvo al programa principal, al resolver, digamos, la variable A sigue manteniendo el 20, no se modificó por ese 10, ¿sí? Y esa es la diferencia entre trabajar con un tipo primitivo y con un tipo que no es primitivo, ¿sí? Fíjense que A no se modificó, sin embargo B sí se modificó. ¿Y qué hice diferente? En realidad los procedimientos hacen dos cosas diferentes porque trabajan con estructuras diferentes. Pero después el código básicamente es similar, ¿sí? En uno modifiqué el valor de C y acá modifiqué el valor del arreglo. Sin embargo, cuando esto terminó, A siguió manteniendo su valor, pero B no. Bien.
Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Directamente acá en el código. Me voy a ir acá y voy a poner... Así se ve un poco más. Arreglos. Ahí está. Les comento por ahí si alguno se tiene que ir, ya nos pasamos un poquito de hora, porque bueno, queríamos aprovechar, pero si alguien se tiene que ir va a quedar grabada la clase. Sí. Sí, igual tenemos un rato. ¿Qué son? Ah, son 7 y 10. Estamos bien. Bueno, public void resolver, ¿no? Vamos a hacer acá el resolver. ¿Puede ser que no se esté viendo o soy yo solo que no lo...? No, es Sí, cierto. bueno, ahí. ahí voy. A ver ahí. Ah, perdón, capaz que me apuré. Ahí va. Sí, después subimos la filmina. Sí, ahí se ve. Ahí se ve, joya, espectacular. Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahí en el código directamente. Bien, como dijimos previamente, nosotros para definir un arreglo, por ejemplo, de enteros, usamos int, usamos los corchetes, esos abre y cierra, y le voy a poner un nombre, enteros. Vamos a usar la definición por extensión, que es directamente decirle qué valores va a tener adentro, ¿sí? Para que sea más sencillo lo que vamos a hacer. 3,6,8,12,3, A. ¿Puedo poner una A ahí? En JavaScript. No, porque es un entero. No, claro, exactamente. Tampoco puedo poner esto, ¿sí? Bien. Tengo que poner un entero. Bien, perfecto. Hasta ahí estamos bien. ¿Cuántos elementos tiene ese arreglo? A ver. 6. 6 elementos. Exactamente, ¿sí? El 3, el 6, el 8, el 12, el 3 y el 23. Son 3 elementos que va a tener ese arreglo, ¿sí? Si yo ahora dijera, bueno, mira, quiero imprimir system, algo sencillo, vamos a empezar. System, .out.println. Quiero imprimir el primer elemento de ese arreglo. ¿Qué debería poner yo acá? Perdón, no, Germán, no entendí muy bien la consulta. Una A variable int que se llama dentro de, o como nombre. Entero en la posición 0. Claro. Si quiero mostrar el primer valor que tiene ese entero, ese arreglo. Enteros con S. Ahí. Ahí está. ¿Sí? Vamos acá y vamos a darle arreglos. Lo vamos a hacerlo así lo llamamos de acá directamente. Arreglos. Y listo. ¿Qué va a pasar ahí? Debería mostrarme el 3, ¿sí? ¿Se ve el 3 ahí? Sí. ¿Está? El 3 es este que está acá. Si quisiera ver el último elemento de ese arreglo, ¿qué debería poner yo acá? Un 5. ¿Están todos de acuerdo? A ver, un 5. Sí, un 5. Sí, Sí. el tamaño del arreglo menos 1. Exactamente, el tamaño del arreglo menos 1, ¿sí? Son 6 elementos, pero como empezamos en el 0, es del 0 al 5. Bien, bueno, entonces 5, ¿no? Juan, Ajá. perdón, me preguntan si lo que podemos hacer es, al momento ahí de declararlo, Sí. si vos declarás una variable antes del arreglo que se llame int a, le asignás un número, y si después dentro de la asignación, donde ponen los números, si podés poner el a en una Acá de las posiciones. en la extensión lo probamos. Ahí. En principio no tendría ningún problema. Vamos a ver si realmente, vamos a hacer una cosa. Le vamos a mojar el 3 y de paso acá vamos a aprovechar ese, que vamos a imprimir ese. Vamos a ver qué pasa. Si todo sale bien, ahí debería imprimir un 23. Sí, perfecto, anda. Declaraste una variable entera, int a, y se la pusimos acá, ¿sí? Como a es de tipo entero y el arreglo es de tipo entero, no hay ningún problema. ¿Ah? Se puede. Y ahí estoy imprimiendo el último, ¿sí? Pero bueno, por ahí, por ahora Sí, vamos a dejarla acá para no confundir al resto, porque sí. por ahí van a ver una letra y van a decir, ¿cómo una letra? Son números. Claro. Entonces, ahí sería lo mismo, ¿no? Es decir, si yo imprimo eso, va a imprimir Sí, entero ojo, sub 5. el tema es que ahí, Germán,
probablemente lo que te haga es una copia del valor que tiene A y lo guarda dentro del arreglo. No es la misma variable. Así que ten cuidado si haces algo así. Sí. Y ahí imprimió el 23 también, ¿no? Entonces, hasta acá estamos bien, ¿sí? Si yo ahora dijera, bueno, quiero imprimir todos los valores de ese arreglo, ¿qué tendría que hacer acá? A ver, yo hago el for, ya se les di la idea que tiene que ir algo iterando, ¿no? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Un for qué? Bueno, el int i siempre está, ¿no? ¿Igual a qué? Sí, 0. Porque Están primero con es 0, exactamente. ¿Y Sí. qué más? Acción lógica ahí, menor. menor a el último, que sería 6. 6, menor a 6, perfecto. ¿Y después qué más? Y Y- incrementar el i. ¿Bien? Más. Y ahora, acá, sería i, porque para eso hice el iterador, ¿no? Pero vamos a hacer algo. 5 Vamos a- sería, profe, no 6. Sí, sería 5. Claro, de 0 a 5. 5 es menor que 6, está bien. En la próxima Ah. iteración, Sí, 6 ya no es claro. menor que 6, sale. ¿Está? Está Sí, bien. sí. Bien, entonces lo voy a hacer así queda más lindo. Y al final de acá le voy a imprimir un espacio. Para imprimir uno al lado del otro, simplemente por eso, ¿no? No es para otra cosa el system out ese que puse ahora. Y este de acá es para imprimir un espacio, un común enter. Porque después vamos a seguir haciendo más cosas. Me voy acá, run. Si todo sale bien, 3, 6, 8, 12, 3 y 23, ¿sí? Esos son los elementos del arreglo. ¿Cómo los mostré? Directamente recorriéndolos y referenciándome a cada uno de esos valores que tiene el arreglo de enteros con el índice i, ¿sí? Es decir, el primero fue sub 0, después sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 y sub 5. ¿Está? ¿Qué pasa Bien. si yo hubiera puesto menor o igual a 6? En A la ver. posición 6 no existe. No Claro, existe, tal revienta cual. todo. Pero Se ¿qué revi- pasa? Claro, eso no es un error de compilación, ¿sí? El compilador ahí no se da cuenta, porque no Claro. sabe diferenciar la dimensión del arreglo. Eso es un error en tiempo de ejecución. Cuando le damos play, ahí la computadora quiere acceder a la posición 6 y se da cuenta que no existe. Chan, ¿Sí? ahí Entonces está, nos ¿eh? genera el error. ¿Y menor o igual a 5? No ibas a tener Ah, problema sí. porque le iguala 5. Claro. El problema es cuando te pasás de largo, digamos. Fíjense que acá en esta línea Algo les avisa algo. dice índice fuera de los límites, una excepción porque está fuera de los límites. Dice, el index 6 está fuera de los límites para el tamaño 6. O para el tamaño 6. Claro. ¿Ah? Entonces ahí le está marcando que guarda que tienen un error, y es grave ese error porque están afuera del arreglo. ¿Sí? Para Si eso hubiera mejor sido- usar la longitud, entonces, del arreglo y listo. Para no errar. Claro, exactamente. Sí, esa es otra opción de usar la longitud que tiene el arreglo. ¿Está? Menor o igual a 5 hubiesen dado igual porque llega a 5 y el próximo ya es 6, así que lo rechazaría. Ahí hay varias opciones. Pueden hacer menor o igual, menor, siempre y cuando no se pasen afuera del arreglo, ¿sí? Sí, Bien. eso por ahí a veces hay problemas cuando uno después le agrega un valorcito más arriba y se olvida de modificar el for. Entonces tengan cuidado con esas cuestiones. Tal cual. Bien, después, si yo quisiera, como en el ejemplo, hacer el promedio, bueno, en definitiva hoy hicimos una variable, por ahí dijimos int suma igual a 0, la inicializo en 0. Acá antes de imprimirlo, me voy quedando con lo que tiene más igual enteros sub i, ahí, y después que imprimió cada una de las cosas, acá puedo poner que me muestre, bueno, acá suma dividido los La 6 valores. longitud. Claro, o la longitud, exactamente. ¿Sí? Entonces ahora vamos a correr esto y debería calcular el promedio. ¿Y qué pasó? Algo me olvidé. Suma dividido No, 6. es 9. Pasa que. Es 9. Lo que pasa es que en el primer lado porque no tenés print line arriba. Ah, tenés razón, gracias. Saqué el print line y yo, ¿qué pasó? Claro, sí, tenés razón ahí. Gracias. Ahí está.
Con eso lo solucionamos. Creo, si me creen. O si le creen a quien dijo, no sé quién fue, pero Federico. Ahí No, está. no sé. ahí está el 9 ahí abajo, ¿sí? ¿Está? Bueno, Es el cálculo mental. un genio. Rapidísimo. Ahora te pongo un arreglo de 1.000.000 de valores a ver si... Claro. Bien, entonces, estos arreglos, básicamente, ¿sí? En principio no tiene ninguna complicación, la vamos a complicar nosotros, que es otro tema, pero la complicación está en entender cómo es la estructura, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un arreglo de enteros que tiene cierta cantidad de valores. Y la forma de recorrerlo, digamos, generalmente va a ser del estilo con un for, con un while, ¿sí? Podría ser con un while, también podría ser con un while. ¿Vamos a usar while para recorrer arreglos? Sí, vamos a usar while para recorrer arreglos. No sé si hasta acá tienen alguna duda, porque esto después empezamos a agregarle más cosas acá. Fíjense que lo lindo de esto es que podemos agrupar todos los valores en una sola variable. Si no, tendríamos que definir una variable para cada uno de esos números que queremos guardar de alguna manera y luego ir accediéndola. O sea, sería muy, muy engorroso, ¿se imaginan? Imagínense si yo tuviera que ingresar la Claro. edad de todos ustedes, ¿no? Tendría Edad que ser 1, edad. edad 2. Claro. Bueno, no, Y no sé si después- todos ustedes, pero porque son valores chiquitos, pero... Y- No te creas, hoy hice censo mientras vos estabas tomando clases. Ah. Donde estaba en revisión. Imagínense si tengo que definir 45 o 50 variables de edad. ¿Cómo? No, impracticable, ¿no? O sea, ¿cómo lo haría? ¿Qué podría hacer yo? A ver. Sí, byte también puede, sí, José, está muy bien. Hay muchos que usaron byte y yo y demás, sí. Acá para el ejemplo, digamos, tiré int, pero sí, podrían ser byte para las edades, muy bien. ¿Para qué habré dicho yo que era importante el tamaño de los... ¿Cómo definimos ahí el arreglo para las edades? A ver. Chan. Se colgó todo acá, se rompió. Int, entre corchetes de edad, igual. Int, entre corchetes, ahora edad. Edad, Bien, igual. igual. ¿Y ahora? A new int, Bien. y entre corchetes, 25. O sea que voy a tener 25 alumnos nomás. Y bueno. Salimos de baja algunos. Somos 38, ¿eh? Algunos me los eliminó. Vamos a poner 55 así para darle lugar. Ya. Bien. Bien. O sea, con eso yo declaré un arreglo de 55 enteros que se va a llamar edades. Entonces, si yo quiero saber las edades, simplemente, si yo quisiera, por ejemplo, vamos a hacer así, edades, empezar a cargarlo, por ejemplo, edades sub 0, sería algo- igual. Sí, Mientras vos escribís eso, yo les comento. dale. Por defecto Java, cuando ustedes declaran arreglos de tipo que sean int, short, byte o long, el valor por defecto que le pone a la posición de cada una de esas celdas es el 0. ¿Sí? Si lo declaran de tipo float o double, le pone el 0.0. Si declaran de tipo booleano, se los declara cada una de las posiciones en falso. Eso es por defecto lo hace. ¿Sí? Ya automáticamente inicializa con esos. Para la posición y poner el valor. Vamos a suponer que ahí continúa, pero ¿y el último valor sería cuál? ¿Edades sub cuánto? 54. 54. ¿Están todos de acuerdo con eso? Que empezamos en el 0 y Sí, terminamos en el empieza en 50. Exacto, ¿sí? Entonces ahí yo definí todas las edades. Dije, bueno, el primer elemento, obviamente esto después, el primero va a estar asociado a tal alumno. Eso después, en otro lugar, digamos, lo tengo que tener, ¿no? Yo acá sé que el orden es ese. En el primero va a estar el valor 12. En el segundo, bueno, va a haber un 42 y demás. Eso es lo único que yo sé. Entonces, como decía Leo hoy, es una posibilidad de nosotros definir una estructura con un orden y que está estructurada, si se quiere de alguna forma, que me permite a mí definir una sola variable, meter todas las ahí adentro y no definir 55 variables. ¿Ocuparían lo mismo? Sí, porque son 55 enteros, no importa si es un arreglo o 55 variables enteras, pero
al momento de codificar esto es mucho más cómodo y más prolijo con un arreglo, se entiende mucho más, digamos. Sí, yo les dije que ocupaba apenita un poquito más porque tiene la aclaración del puntero y eso, pero Claro. no le presten atención a eso. Es como tener los 55 enteros, nada más que los tengo todos juntitos. Y los puedo acceder más fácil. Exacto. Mucho más ordenado. Bueno, a ver, yo quiero saber de los que a veces no contestan o no hablan, a ver si cómo están con esto. Se me ocurren cosas para hacer con el switch. Usar Estos arreglos. ¿Cómo qué? ¿Cosas buenas? Bien. El resto se durmió, no entendió nada. Fíjense también que si declarábamos las variables, o sea, ahí Juan declaró las primeras 3 variables, ¿no? Edad 12, edad 2 y edad 3. Si queremos hacer el promedio sin el arreglo, ¿cómo hacemos? Tenemos que hacer el for del 0 bueno, la capacidad que haya declarado, que era 55, pero dentro ya no puedo ir incrementando, porque son todas variables distintas. Entonces no puedo usar un for para recorrerlas. Directamente tengo que hacer suma, se vuelve edad 1 más edad 2 más edad 3 y así. ¿Se entiende? Fíjense todo lo que va a tener que escribir él. Si son 55, va a tener que escribir las 55. Genial. Entonces eso es lo bueno de tenerlo todo agrupado en un arreglo. Que empezamos a manejar lo que se llaman iteradores o los índices para recorrerlos. Y cuando tenemos muchísimos números, es muy práctico. Vamos bien, dice Nicolás, Germán, Noelia. Yo no entendí lo de suma más igual enteros y. Bien, dale, lo vemos acá. Primero el más igual, los abusados, sí, que es el acumulador. Esto es lo mismo que bien, que esto. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, estoy acumulando en suma lo que tiene enteros sub i. En la primera iteración de este for, de todo esto, iba a valer 0. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que en suma se quede con lo que tenía en suma más enteros sub 0. Enteros sub 0. Es el 12. Ah, no. El 3, acá. Sí. El de acá, ¿sí? En la segunda iteración iba a valer 1. Entonces, lo que tenía en suma, le sumo enteros sub 1, o sea, el 6. En la tercera iteración vale 2, entonces le voy a sumar enteros sub 2, que es el 8. En la tercera, bueno, en la cuarta ya no estoy perdido, pero bueno, la que sigue, entero, iba a valer 1, 2, 3, 3. Entonces va a sumar enteros sub 3, que es el 12. Después va a valer 4, va a sumar ese 3. Después va a valer 5 y va a sumar ese 23. Y después va a terminar porque se cumple. 6, claro. Claro, vas sumando todo y después lo dividís por 6 para hacer el promedio. Exactamente, después por el promedio dividiéndolo. Bien. Exacto. Una pregunta. Sí. Ahí donde pusiste inedades, new int 55, ¿igual tenés que cargar las 55 edades ahí o...? No, lo que puede hacer una iteración, así como hiciste un for para hacer la suma, haces un for, si querés, y le vas pidiendo el valor. Si tiene que ser por teclado, claro. Haces un for y llamás a un método leer valor, por ejemplo. Una cosa así. Vamos a hacer ahí. O sea, de las dos formas sería... O sea, acá no lo vas a andar tocando cada vez que lo podés pedir por teclado, digamos, a medida que pasan los años. Claro, o sea, la idea es, depende de lo que vos tengas que hacer, pero por lo general vas a trabajar con datos que te van a venir de algún lado. Si lo tenés que pedir por teclado, lo que podés hacer es, vas iterando ahí como te está mostrando Juan, y en cada posición vas leyendo el buffer reader. Claro, incrementando el i, digamos, sería dentro de un for. Tal cual. Y decís que en este caso sería edad de sub i, se vuelve lo que le ingresaste por teclado. Tal cual. Ahí ya empieza a haber algunas complicaciones que las vamos a ir viendo después, no los queremos marear. Pero bueno, ¿qué pasa si estamos iterando y nos falló la entrada por teclado? Ya el
el puntero, o sea, el índice ya avanzó. Entonces en ese caso tengo que volver para atrás, porque le tengo que volver a pedir. Bueno, son problemitas que van a ir apareciendo de a poco. Ahí lo que estoy haciendo es ingresando en edades Un número aleatorio, claro. aleatorio, directamente, que sea entre 0 y 99, o entre 1 y 99 en realidad, y después lo puedo mostrar. Fíjate, mira, vamos a hacer, para esto ahora después es fundamental el tema del diseño descendente. ¿Por qué? Porque yo voy a tener funciones que hagan esto, funciones que muestren los arreglos directamente, entonces yo le voy a pasar, además lo vamos a hacer, ahora mismo lo vamos a hacer así, no queda tan feo esto que está acá, porque estamos haciendo código, tirando código a lo pavote. Lo voy a sacar de acá, me voy a hacer una función por acá abajo, una función ahí, entregar un procedimiento, voy a imprimir arreglo, y ¿qué va a recibir como parámetro? Un arreglo, ¿sí? Yo le voy a poder pasar un arreglo, le puedo llamar AR, con el nombre que yo quiera. Claro. Fíjense ahí que no es necesario darle la dimensión, pero de alguna manera nosotros vamos a tener que saber hasta dónde vamos a tener que iterar, ya sea porque el 6 es una variable, una constante global, o de alguna manera en el imprimir arreglo, si nosotros le vamos a ir mandando arreglos de distintas longitudes, le vamos a tener que pasar un parámetro que sea la longitud, o bueno, de alguna manera poder saber qué tan largo es ese arreglo, ¿sí? Porque si no nos vamos a pasar de largo. Ahora voy a hacer el imprimir una línea en blanco, así queda prolijito. LN y max, que no existe. Vamos a ponerlo por acá arriba. Max igual a 55, creo que eran de edades. No se usa. Vamos a limpiar un poquito esto que estaba bastante. Sí, lo de las edades no. Sí, lo de las edades ahí. Quedó entre medio. Me falta. Pará, que el arreglo sí. Pero vamos a. Eso no va. Eso no va. Imprimir arreglo. ¿Y qué le va a pasar? Edades. Claro, y en el for ese, si querés cambiar también el 55, Eso. ahí ponés ya la constante. Acá lo cargué y después lo voy a mostrar. Y después quedó este también lo vamos a... En la declaración también lo puedes poner. Acá. Acá, max. Vamos a hacer así. Voy a sacar algunas cosas de acá, así queda más limpio este código, porque hay un montón de cosas feas acá. Vamos a sacar esto. Disculpen, ahí Germán les preguntaba si se podía usar el punto length. Ah, perdón, no había bajado en el chat. Sí, nosotros acá en realidad lo implementamos Más de la forma básico. más básico. ¿Por Claro. qué? Porque el length, sí es cierto, en Java lo tienen en un montón de lenguajes, pero si no lo tienen en algún lenguaje, ¿cómo lo Claro. hacen? ¿Ah? Son Entonces, facilidades esas, digamos. claro, tal cual. A veces nos pasa eso, y de hecho en Java tienen un montón de cosas que podrían llegar a utilizar, que obviamente no está mal que las usen, pero a veces nosotros hacemos hincapié en cómo está hecho eso a bajo nivel, si se quiere, o cómo sería si no tuvieras esa facilidad, como dice Leo. Bien. Para ver, por ejemplo, se puede utilizar como configuración al elegir el estilo 1 utilizando un switch en caso de que el usuario elegido el estilo 1. Me perdí un poco con la consulta. No entendí muy bien la consulta tuya, Benjamín. Y puse el arreglo de 10 elementos porque de 55, si no, va a ser. Además, si el arreglo. Y ahí, cuando lo corremos, ahí lo corrimos. Lo bajé de 55 a 10 elementos nomás, ¿sí? Ahí cargó el arreglo con números aleatorios y después lo imprimí, ¿sí? Y ahí ese es el arreglo de edades. Son 10 edades aleatorias. ¿Ah? También ese for lo podría haber sacado a otro método que sea inicializar arreglo, por ejemplo. Exactamente. Me gustó la idea. Así que vamos a sacarlo.
Miren, como vamos haciendo uso de lo que fuimos aprendiendo, ¿no? Del diseño descendente. Void, cargar arreglo, vamos a poner, o inicializar. Int, recibo un arreglo que se va a llamar AR, no importa, lo que yo quiera. Voy a poner ese for ahí. Fíjense que acá ya no se va a llamar más edades, sino que se va a llamar AR. Y ya está. Y acá, ahora lo que tendría que hacer es cargar arreglo y de paso. Fíjense que ahí, digamos, las declaraciones de los parámetros que reciben, se llaman los dos AR, pero le podremos puesto otro nombre. Y en definitiva estábamos trabajando sobre la misma estructura, que está definida arriba, que es edades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con esto que les decía Juan, es el puntero o la declaración en donde efectivamente está la estructura declarada en memoria. Fíjense que son procedimientos que no retornan nada. ¿Y cómo hace entonces? Si no retorna nada, ¿cómo sé que cuando lo cargó en realidad no se perdió lo que cargó ahí? Porque como decía Leo ahí, como estamos trabajando con la dirección de memoria, estamos modificando lo que está en esa dirección de memoria, que es el mismo lugar. Ahí este es otro arreglo con 10 edades aleatorias. Y si quisiéramos hacer el famoso promedio, que era, para eso hicimos todo esto, promedio, okay. Otra vez vamos a recibir un arreglo que se va a llamar PP2. Esto es para que vean que le podemos poner cualquier cosa. Y no necesariamente tiene que tener mucho sentido lo que pongamos. O sea, sí tiene que tener, obviamente, tiene que tener como buena práctica un nombre representativo. Pero bueno, acá es para que vean que en realidad acá lo que tengo que hacer es, acá sí tengo que definir una variable, suma igual a 0, y tengo que hacer suma más igual a pp sub i. Y acá, fíjense, acá sí hay necesidad de retornar algo, porque yo voy a calcular el promedio y tengo que devolver ese resultado, ¿sí? Como yo no voy a trabajar sobre el arreglo, no voy a modificar nada. Acá fíjense que lo único que estoy haciendo es tomando los valores que tiene el arreglo, pero no estoy haciendo una modificación. Si yo hiciera una modificación sobre el arreglo, no hace falta retornar nada. De última, en el arreglo puedo retornar en la última posición el promedio. ¿Podría llegar a ser? Sí, tranquilamente. Entonces, diríamos, bueno, voy a retornar, vamos a suponer que el promedio va a ser entero, no va a ser con coma. Y finalmente por acá, return suma dividido max. Ahí. Y entonces una vez que imprimí todo eso, acá voy a decir system.out.print. Ahí. Promedio, 2 puntos, más. Y acá directamente yo llamo a la función promedio, porque ya sé que me va a retornar algo que va a ser un entero que yo lo voy a poder mostrar. Y eso es lo que la otra vez con Leo estaban viendo, que yo de ahí puedo llamar directamente a la función y que haga el cálculo. ¿Con qué? Con edades. Si yo este valor después no lo voy a usar para nada y es la única vez que lo voy a usar, no necesito ni siquiera declarar una variable para eso. Lo puedo usar acá directamente. Vamos a ver. Promedio de esas edades, que en realidad va a ser aleatorio, así que va a tirar un promedio dependiendo. Promedio 58. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que esto lo pueden usar? Sí, hay algunos que ya lo han hecho, pero por ahí hay algunos que no. Lo pueden hacer acá y lo que está haciendo es calcular el promedio, devuelve un entero y lo muestra, lo concatena al texto. Claro, acuérdense que ahí el más se usa como concatenador de texto. Si yo escribo un número antes de ese más, digamos, no es que hace la suma. Claro. Si yo acá pusiera como ese, así, eso es texto, ¿no? Claro. Si yo pusiera un número cualquiera acá, a ver, esto tiraría error, fíjense, miren. Porque no está no estás concatenando.
Si yo quiero hacer esto, y en realidad al promedio le quiero sumar un valor 3, Claro, ahí sí, pero le agregó el paréntesis. ahí le agregué el paréntesis, y no sé qué hice mal, pero algo... Te falta uno al final. falta uno al final. ¿Ah? Pero el promedio, vamos a ponerle más 3, para que sepan que... Entonces ahí lo que va a hacer es, promedio calcula el valor, por ejemplo, en el ejemplo este era 58, le va a sumar un 3, 61, y eso lo va a concatenar al texto este. Se ve la diferencia del más, dónde está, digamos. Y por qué le tengo que sumar el paréntesis, porque si no le sumo el paréntesis, eso marca error directamente, en sintaxis. Bien. ¿Cómo venimos? Yo les iba a proponer un ejercicio, no sé cómo venís con las féminas vos, Juan. No, quedan unas 55, no, quedan, a ver, ya acá venía algo de práctica, de hecho, después de ese ejemplo. Hoy están a full con las caritas y todo. Sí, están muy expresivos. Acá viene un poco de práctica. Después de esto, inmediatamente viene el tema de los corrimientos, mostrar qué es un corrimiento, para qué, la necesidad de hacer un corrimiento y demás, que por ahí lo podemos ver mañana y por ahí encarar algunos de estos ejercicios, porque quedan 20 minutos, claro, o menos. Sí. Por ahí podemos encarar algunos ejercicios como para bajar un poco lo que estuvimos viendo. De hecho, de lo que estuvimos haciendo, y 1 o 2 ya están resueltos prácticamente, porque claro. Fíjate. No estamos viendo pantalla. Estamos viendo el código. Perdón. Ahí va. Ahí estamos, mira. Perdón, estábamos acá en el ejemplo este que habíamos seguido. Después esto que era cómo trabajar con arreglos, que lo vimos por arriba la clase pasada, que es simplemente en qué orden vamos a poner las cosas. Después viene la práctica y después empieza el tema de los corrimientos. Pero el corrimiento lo voy a dejar para mañana. Claro. La práctica esta básicamente es algunos ejercicios del... ¿Se cortó? Si quieren... ¿Ahí me escuchás? No, se me cortó a mí capaz. No, se cortó. Bien. Se cortó, se pero cortó, lo escuchás bien. Se cortó. Bien. Entonces, lo que decía que hay algunos ejercicios de práctica, justo venían ahora. Algunos ya hicimos. De hecho, hacer un programa que, dado un arreglo ya cargado con 10 entero, calcule el promedio y lo muestre por consola o por pantalla. Esto ya está. Recién lo hicimos. Ahí cuando dice ya cargado, quiere decir que se lo cargan ustedes a mano en el código, digamos. Sí, eso como hicimos hoy, que definimos por extensión, le dije yo. Vuelvo al código. Cuando decimos ya cargado, ustedes empiecen a trabajar con arreglos de hecho ya cargados, porque va a ser más fácil probar después, porque si no, que se cargue aleatorio, que lo cargue el usuario. Imagínense, tienen que un arreglo de 10 enteros que lo tiene que cargar el usuario, tiene que ingresar los 10 enteros, después tiene que hacer otra prueba, volver a ingresar otros 10 enteros. Entonces, directamente definan un arreglo. Claro, o hagan uno como para probar cómo se hace y el resto háganlo ya cargado manual, digamos. Claro. Si no, cada vez que lo ejecuten para probarlo van a tener que tipear los valores. Y si vamos a cargar muchos arreglos, capaz conviene hacer un procedimiento que después reutilicemos. Y sí, ahí como lo hizo el parámetro de la cantidad de elementos y listo. Ni hablar. Lo que te decía es que si vas a hacer distintos ejercicios y para todos los ejercicios cada vez que lo pruebes vas a tener que tipear números, por ahí es medio un embole. Entonces ya directamente podés dejarlo como así escrito en el código. Porque están jugando, digamos, ¿no? Aprendiendo. Claro, definir ya por extensión un arreglo así de ejemplo, ponerle con, bueno, este tiene menos, pero con 10 elementos, y trabajen con eso, o sea, y después si quieren hacer algo real que lo ingrese el usuario o aleatorio, lo que sea, bueno, lo harán con una función aparte. Claro. Pero eso les va a ahorrar mucho tiempo, porque a veces por ahí se ponen y dicen, no, pues los tienen que ingresar el usuario, y ingresan los 10 valores y pierden más tiempo en ingresar que en las pruebas que tienen que hacer. Bien, eso por un lado. A ver, ¿cuál era pregunta? Si puede ser ahí. ¿Me podés volver a mostrar el código, Juan? Sí, ahí vuelvo. Ahí cuando estás llamando a cargar arreglo, imprimir arreglo, llamar así solo las funciones, sirve cuando le está pasando por parámetro un arreglo, no cuando le pasas una variable, ¿o no? Le podés pasar una variable, de hecho. La diferencia es que el arreglo, cuando vuelva, va a estar modificado. La variable no, mirá. Le voy a pasar A, por ejemplo, y vamos a definir por acá. Mirá lo que vamos a hacer acá.
int a igual a 20, como estaba ahí en el ejemplo. Y entonces, bueno, me está diciendo que cargar arreglo, en realidad falta que le ponga el parámetro que va a recibir un entero. Cualquier cosa. Y yo acá digo, mira, entero es igual a 34. Cualquier cosa, ¿eh? No tiene mucho sentido. Entonces, cuando yo defino la variable a con 20, después llamo a cargar arreglo, le paso edades y le paso la a, cuando vuelve de acá, si yo quiero imprimir lo que tenía a, vamos a seguir teniendo el mismo valor. Que esa es la idea de la muestra de la filmina. Ahí, voy a poner acá. Fíjate que yo a la pasé como parámetro. Pasale Y acá la ejemplo, así ven cómo uno se cambia y el otro no. En vez de edades, acá. el cargar arreglo, lo cargamos, perdón. digamos. Acá decís ejemplo. No, para que vean que el arreglo sí se modifica y la variable no. Ahí, ejemplo. Claro, Eso, entonces, ejemplo ya viene de afuera con ciertos valores, en cargarlo vamos a modificar, poniendo un número random, y van a ver que cuando lo imprimo, sí está modificado. Va a tener los números random. El de ejemplos. Sería entero. Pará. No. ¿Te dejo el que estaba? Sí. Y que reciba por parámetro, digamos, un arreglo y una variable. Bien. De María, perdón. O sea, acá le mandás. Si vos le pasás un valor de eso del ejemplo, no se cambia, ¿o no? Perdón, ahí te contestamos. Y el parámetro que le pasás, Juan, a cargar arreglo en vez de edades, pasale ejemplo. Claro. Ahí. ¿Sí? Bien. Para que se modifique ejemplo. Claro, bien. para que se modifique, porque ya está inicializado. Y no sé cuántos valores le pusiste. Sí, le puse menos, pero... Ponele 10, claro. Es 6, 9, 10. Claro. Y edades si querés comentar o algo. Y el imprimir, que imprima, ejemplo. Ahí. El edades, digamos, no lo usamos por ahora. Claro. Si lo dejaste para promedio, que te va a dar 0. 0 más 3. Ahí está, claro. Ese está bueno, ese ejemplo está bueno. Y te quedó el PP2. Ahí. PP2, PP. Ahí está. Ahí, perfecto. Fíjense que ahí tenemos varias cosas para probar. Por un lado, vamos a ver qué pasa con un arreglo cuando lo inicializamos y se lo pasamos a una función que lo va a modificar. ¿Sí? A un método que lo va a modificar, mejor dicho. ¿Qué pasa cuando declaramos una variable a y se la pasamos a un método que lo va a modificar? ¿Encargar arreglo? No lo modificaste. Lo modifico, sí. Modifícalo, sí. Que lo va a modificar. ¿Sí? Ahí tenemos las dos cosas. Una variable y otra una regla. Van a ver que cuando salimos y lo imprimimos, el arreglo va a estar modificado y la variable no. Ahí vamos. Y vuelvo acá si lo ven. Y la última, fíjense que también en promedio le estamos pasando edades, que en edades no le pusimos ningún valor. Bien, entonces fíjate, mirá. Pará, y ponele a promedio, así se entiende bien. Promedio, le pusiste más 3, poner un 2 puntos ahí. Espacio. Ahí está, para que vean que es el resultado. Porque quedó, claro. Claro. Justo quedó 33, digo, ¿cómo? Claro. Me quedó raro. Fíjate que es el promedio de edades, no de ejemplo. No, el promedio, perdón, de edades, está bueno. Sí, para que vean que para el edades ejemplo. no tiene nada. Listo. Mirá. Entonces, claro. Ahí va. Cargamos definimos un arreglo de edades. Pusimos una variable a en 20. Definimos un arreglo de ejemplo con valores. ¿Sí? Llamamos a cargar arreglo con ejemplo, que ya le definimos valores, no importa, y con la variable a. Entonces vino acá adentro, ¿y qué hizo? A ejemplo, que acá adentro lo llama Pepe, le puso valores aleatorios, que es este arreglo que está acá. No se ve el mouse. ¿No se ve el mouse? No. Ahí... Por ahí si seleccionás, sí. Ahí seleccionado sí se ve, ¿no? No, a mí no se me ve. Pero ¿No se ve? Sí, ahí abajo sí. Sí, la selección se ve. Perfecto. Entonces, llamamos a cargar el arreglo con el arreglo ejemplo que ya tenía valores, que eran esos que habíamos definido,
Sin embargo, vino a cargar arreglo, lo modificó con valores aleatorios, y la variable A, que yo también se la pasé, le dije, che, tomá, hacé algo con la variable A, que acá se llama entero. Entero lo modificó por 45. Sin embargo, cuando terminó el cargar arreglo, viene y muestra la variable A, y la variable A quedó en 20, como estaba anteriormente antes de llamar a cargar arreglo, que es el 20 de acá arriba. Y después hizo imprimir el arreglo ejemplo, que es el arreglo este que nosotros habíamos definido, y fíjense que el arreglo sí cambió. Sin embargo, no hice ningún return de nada acá, ni retorné este entero, ni retorné el arreglo. En realidad en ese procedimiento modifiqué una variable que era de tipo primitivo, que era A, y modifiqué otra estructura, como es el arreglo de enteros, que no es primitivo, y el arreglo sí se modificó. Y después finalmente imprimí algo que se llama promedio, pero promedio de edades. ¿Y edades qué tiene? Nada, tiene ceros en realidad. Porque edades, cuando lo declaré acá arriba, era un new in de max de 10 valores. Y esos 10 eran todos ceros. Entonces, el promedio de ceros es 0, más 3 es el 3 que está acá abajo. Se vio ahí, tuvo bastante, sí, está bueno el ejemplo, tuvo de todo ahí. Claro. Sí, sobre todo por lo del promedio también está bueno porque ven que no le pusieron nada y le está dando 0. ¿Por qué? Porque Java lo inicializa con todos ceros. Cuando hace el promedio le da 0 en total. Y como le suma un 3, por eso le da 3. Claro. Bien. Bueno, entonces, la filmina. Vuelvo a la filmina, un segundito, así ahí estamos. Bueno, entonces, el primero era cargar un arreglo de tamaño 15, pidiendo el ingreso por teclado, valores entre 1 y 12. Esto ya lo saben hacer, así que básicamente es reutilizar lo que ya tienen hecho. Nada más que ahora tienen que decir un arreglo de tamaño 15. Después el del promedio. En el ejercicio 3 es con el arreglo del caso anterior, de que calculamos el promedio, informar por pantalla cuántos elementos del arreglo, están por encima del promedio. Es decir, tenemos el arreglo, calculamos el promedio y después volvemos a recorrer el arreglo y decimos, a ver, este es mayor o es menor al promedio, y en ese caso, bueno, mostrarlo, en el caso que sea mayor. Después, el 4 es buscar un elemento en un arreglo de caracteres, ya acá cambia, no son enteros, son caracteres, también ya cargado de tamaño 10, lo pueden hacer como el arreglo ejemplo, con 10 caracteres. Y después le pide mostrar la o las posiciones del elemento, ¿sí? El buscar elemento, en general, sería que el usuario lo ingresa por teclado. También lo pueden definir ustedes, yo quiero buscar tal elemento. Primero se hace en el ejemplo, no sé, en el ejemplo le ponen tantas 10 caracteres y ponen buscar un carácter y definen una variable con lo que van a buscar, no se lo pidan al usuario para hacer la prueba. Y lo que tienen que devolver es en qué posiciones está ese carácter. O si no está, también decir, no, acá no está ese carácter, ¿sí? Después en el 5 hacer un programa que da un arreglo de tamaño 10 también que se encuentra cargado, que invierta el orden del contenido. Y eso también vamos a ver cómo invertir. Y el intercambio no es hacer 1 a 1, sino hay que hacer un método que me permite intercambiar. ¿Qué es intercambiar? Es pasar los elementos que están en la primera posición, pasar el primer elemento a la última y el que está en la última a la primera. El que está en la segunda a la anteúltima, el que está en la tercera a la antepenúltima y así. Eso vayan pensándolo, mañana la última lo vemos. Y el 6 es hacer un programa que da un arreglo entero de tamaño 10, obtenga la cantidad de números pares que tiene y la imprima. También lo sabemos hacer, obtener la cantidad de números pares, sabemos cómo es un número par o no. Bien, bueno, creo que llegamos justo. Si no se durmieron y están ahí. Sí. Sí. Bien. ¿Tienen ahí para... con mi charla? ¿Eh? Si no se durmieron hoy con mi charla. Ahí, en realidad, la idea es que para mañana se despejen un poco. Mañana arrancamos a las 9 y vamos a tener posibilidad de encarar estas prácticas, seguir un poco más. Después, así les paso por arriba, nomás vienen lo que son corrimiento izquierda, derecha, que es mucha filmina, pero es sencillo relativamente. Y después vienen más ejercicios para trabajar con esos corrimientos.
Y por último, estos son ejercicios, ¿En arreglos serio de tenemos que hacer los 6 para mañana? No. Lo vayan pensando nomás. No, Bueno. Pueden dormir tranquilos. No. Descansen igual. Despejen su cabeza para mañana. Después viene arreglos de secuencias, que también es un tema pesadito. Hay algunos ejercicios más. Y después viene el tema de los métodos de ordenamiento, que esto es más informativo si se quiere y ya tienen los códigos y va a ser para que hagan algunas prácticas, pero muy, muy chiquitas, ¿sí? Sí. Pero bueno, sí Son falta. más algoritmos. Exactamente. Mucho filmina, me parece. Por Sí. eso cuando dijeron sí faltan unas, son como 40 y pico. Sí. Bien. Pero hay mucha que tiene, la Filmina, ¿ves? Tiene mucho, claro, es Bueno. cómo se ejecuta, claro, los corrimientos, así que no. Mirá, la pregunta de Guido. ¿Se puede hacer arreglo 1 igual a arreglo 2? Ajá, bien. Java... ¿Cuál es tu intención, Claro. perdón? Justo ahora, ¿Qué es lo que querés hacer? Perdón, yo No. Quería dormir, Me tranquilo. quería morir. Preguntá mañana, guardala para mañana la pregunta. Agradecer que no es presencial, Guido. Agradecer que estamos acá uno en su casa. No, yo más que nada pensando en el último ejercicio, Claro. Para ver si se podía asignar, digamos, un arreglo, usar un arreglo auxiliar y decir, bueno, invierto en este arreglo auxiliar y después devuelvo ese. Bueno, Se entiende muy bien lo que quiero o sea, hacer. para el ejercicio no haría falta y en realidad pedimos que lo hagan sobre la misma estructura. De hecho, van a ver que algunos ejercicios le decimos que no pueden usar nada auxiliar. La idea es arreglársela con lo que tienen. Listo. No, Pues en términos de código, en términos de código, digo, Java te lo permite. Mirá, acá, no están viendo. Acá hice un ejemplo así rápidamente. Hice 2 arreglos, asigné uno al otro y al momento de compilarlo anda. Está bien. No, yo más que nada lo preguntaba para ese... Perdón, ¿pero ahí qué hiciste, Juan? ¿Copiaste? Copié, asigné un ¿No tiene los arreglo. mismos valores? Claro. Tiene, sí. A ver. Ponele otro número para que vean. Para ver las diferencias. Claro, total, 2 minutos nos quedan. Voy a ponerle cualquier valor acá, así ven, sí. Lo que hice, ejemplo igual a ejemplo 2, o sea, estoy copiándome esto acá y ahora vamos a mostrar acá. Eso, hay que tener en cuenta que sean los dos del mismo tamaño, pues. Exactamente. Comentarle esa otra y listo. Sí, bueno. así. Ahí. Basta, Guido. Ya no están. Nos están echando, Juan. ¿Sí, no? Que ellos a nosotros nos están echando. A ver. ¿No? Ahí está. Ejemplo tenía estos valores. Ejemplo 2 tenía estos valores de acá, y acá lo que hice, ejemplo igual a ejemplo 2, y se pisaron, ¿sí? O sea, lo que tenía ejemplo 2 fue parar a ejemplo, ¿sí? Fíjense que imprimí ejemplo e imprimí ejemplo 2 y los dos tienen lo mismo. Se puede. Bárbaro, gracias. No, por favor. No es en todos los lenguajes así, ¿eh? No, claro. Exactamente. Bueno, ¿estamos? Bien. Bueno, si no hay dudas, en principio... Yo lo que les iba a comentar era lo siguiente. Si alguien tiene ganas de ver el examen, yo no tengo problema ahora de mostrarlo, para no perder tiempo mañana. Y la otra también es, aquellos que hayan desaprobado y que tengan dudas, que realmente digan, bueno, no pude hacer nada o realmente estoy muy perdido, si quieren, hacemos una clase, una charlita, algo, y no hay problema, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ya ahora empezamos con arreglos y matrices, y si quedaron dudas de lo anterior, va a ser difícil seguirlo, obviamente, porque ya estamos viendo estructuras más complejas. Entonces, todos aquellos que no hayan aprobado el parcial y que realmente se vean muy perdidos,
es tiempo, digamos, de tomar el envión ahora, ¿sí? De repasar bien a full lo que hemos dado. Entonces, los que tengan dudas puntuales, yo me quedo un ratito más si quieren, no hay problema, lo charlamos. El resto es libre de irse. Ya Sí, tengo la grabación. Tal cual como dice Leo, es un punto de inflexión, digamos, ahora en arreglos, así que por eso si está